Bueno, esta era la última transparencia. Estábamos hablando de esta transición en donde vamos entrando, digamos, como para traer un poco el clima cultural, político, ¿no? De la Edad Media en la cual estamos entrando. Esta fue la última transparencia. Esta gran revolución dentro de esta Edad Oscura. Estamos en plena Edad Oscura, pero realmente hay si quieren, un hecho político-cultural, ¿no? En la zona de Francia, Alemania, ¿no? Con este decreto, digamos, de Carlomagno, de fundación de escuelas y de fundación de más abadías, y la instauración oficial del trivium y el quadrivium. Como para terminar, que esto quedó también pendiente, Inglaterra es como que estaba fuera del mundo, ¿no? O sea, eh, bueno, fue uno de los territorios que primero, digamos, abandonó el Imperio Romano cuando empezó a caer. Pero paradójicamente, bueno, luego vinieron digamos, tuvo invasiones vikingas, luego invasiones normandas. De hecho, el idioma inglés, tal cual lo conocemos hoy en día, eh, en parte tiene elementos del normando, ¿no? Y, y ahí ocurrió una cosa paradójica, y es que con estas invasiones, en particular con la normanda, hubo una exigencia para cada monasterio, incluso para cada habitante, que justificara el origen de la propiedad, ¿no? De cada uno. Digamos que también los propios normandos también querían tener si quieren, un ordenamiento catastral, hablando en términos modernos. Y esto un poco forzó por un lado, a averiguar la propia historia, a veces inventarla, por supuesto, ¿no? O forzarla. Y entonces tuvo una curiosa consecuencia, que fue el fortalecimiento de la historiografía, ¿no? En esa naciente nación que iba a ser Inglaterra, ¿no? De la cual después vamos a hablar. Y por otro lado, como para terminar este breve paneo, en el continente europeo, todas estas cuestiones que arrancaron con Carlomagno y demás, van a terminar lentamente en que haya una cosa llamada el Renacimiento del siglo XII, que es cuando en Europa se empiezan a traducir del árabe al latín las obras de los filósofos antiguos, los que hemos visto nosotros, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a hablar después. Esto concluye, digamos, la última parte de la clase anterior, donde estábamos dando un paneo político-cultural de esta comienzo de la Edad Media. Así vamos entonces a situarnos en Bagdad, como les dije, ¿no? Estábamos ahí, habíamos comentado que Harun al-Rashid había fundado la escuela de Bagdad. Entonces vamos a hablar del primer gran personaje que nos interesa en esta historia de la ciencia, en este caso en el mundo islámico, que es Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Al significa él y Ibn significa hijo de. Vamos a ver muchos nombres así, con mucho Ibn, que significa Muhammad, hijo de Musa, ¿no? Él, no sé, realmente no sé cuál sería el genitivo de- del pueblo Khwarizm, sería Muhammad, hijo de Musa, el Khwarizmenio, o como quieran, ¿no? Porque era oriundo de Khwarizm, que era el nombre antiguo de lo que hoy se llama la ciudad de Khiva, en la actual Uzbekistán. Todas estas naciones que a los que tenemos cierta edad, hasta hace 30 años nunca habíamos escuchado hablar, porque eran naciones soviéticas, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán. Hoy en día, bueno, por ahí de vez en cuando escuchamos algo.
Pero bueno, en algunas de estas naciones ocurrieron muchas cosas importantes a nivel cultural en esta época en la cual ahora nos vamos a meter, introducir. Bueno, entonces, como les mostré en el mapa, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase anterior hasta dónde llegaba el, el imperio abásida, el califato abásida? Bueno, eso incluía los territorios que ahora llamamos Uzbekistán, Kazajistán, aparte de Irán, Irak, Arabia, bueno. Y había una buena circulación, una buena comunicación. No conozco demasiado sobre la juventud o infancia de este señor, pero evidentemente habrá descollado como para que en el año 820, cuando tenía alrededor de 40 años, fue llamado a Bagdad por Al-Mamun. ¿Quién era Al-Mamun? Era hijo del mencionado Harun al-Rashid, ¿no? Al-Mamun realmente potenció esta obra que inició su padre, ¿no? En esta escuela o museo, biblioteca, ¿no? Que se llamaba Casa de la Sabiduría. Incluso Al-Mamun fundó un observatorio astronómico en el 829. Y bueno, se empezó sistemáticamente a traducir al árabe numerosas obras científicas, tanto del mundo griego como del mundo indio. Y Al-Khwarizmi descolló sobre todo como matemático. Y de hecho la palabra algoritmo deriva de Al-Khwarizmi. Fíjense hasta qué punto fue importante. Algoritmo es como una especie de españolización. Cuando los españoles traducen eh, las obras de Al-Khwarizmi, bueno, queda algoritmo que deriva de Al-Khwarizmi, de este matemático, que escribió varios tratados, tanto de álgebra como de astronomía. Algunos se perdieron, otros no. Afortunadamente, uno de los que se conservaban es un tratado de aritmética que se llama Kitab al-Jam bal Tafrek bil Hisab al-Hindi. Kitab significa libro, y la traducción de esto significa libro de la suma y de la resta según el cálculo indio. Y acá está la clave, ¿no? El sistema de numeración decimal posicional ingresa oficialmente al mundo islámico de la mano de Al-Khwarizmi, con lo cual Al-Khwarizmi será el gran nexo, ¿no? entre India y Europa, ¿no? Al cabo de algunos siglos. Nosotros, digamos, se conserva la versión más antigua, latina, es la Algoritmi de Numero Indorum. O sea, bueno, ahí ya aparece, digamos, la latinización, aparece la palabra algoritmo, del número indio, sería, ¿no? Acá. Que es una versión eh, del siglo XII. Esta es la versión más antigua que se conserva del Kitab, del Al-Khwarizmi. Así que bueno, este libro, entre otras cosas, lo que hace es describir este revolucionario nuevo sistema de numeración con base 10. Así que sin duda que la importancia de Al-Khwarizmi, ya solamente por esto, merece un lugar en la historia de la ciencia, ¿no? Pero también escribió un tratado de álgebra, porque digamos el anterior tiene que ver más con la aritmética, si quieren, ¿no? Manipular números. Pero también escribió un tratado de álgebra llamado Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Mukabala, que sería algo así como, bueno, tratado, libro, compendio de cálculo por compleción y reducción. Al-Jabr, que como imaginarán, de ahí deriva la palabra álgebra, al-Jabr, en realidad es una palabra árabe que significa cambiar términos de lugar. Bueno, y que de hecho es el significado que tiene que ver hoy en día. Álgebra tiene que ver con eso. Manipular términos, pasaje de términos, ¿no? Simplificación, ese tipo de cosas. Bueno, en realidad, para la palabra simplificación está la palabra mukabala,
Pero digamos, Algebra tiene que ver con esto, ¿no? Con manipular términos, pasarlos de lugar. Y en este caso, ya digamos, Algoritmi ya no le tenía miedo. Bueno, de hecho, Diofante tampoco, digamos, a lo que es tratar coeficientes que sean negativos, en el sentido que estén restando, ¿no? O sea, la resta, digamos, no implica aceptar los números negativos, este, sino simplemente decir, bueno, si este término está restando de este lado de la igualdad, lo puedo pasar del otro lado sumando, ¿no? Lo que todos sabemos, ¿no? Acá les puse como gráfico la primera página del Kitab de álgebra. ¿Mm? Eh, y con lo cual, es un libro que tiene mucha importancia desde varios puntos de vista. Por un lado, bueno, es una introducción al cálculo, como no la había hasta ese momento en ninguna parte. O sea, realmente no ha sobrevivido un libro de álgebra anterior a este libro. O sea, ni en Occidente ni Oriente, ¿no? O sea, eh, y está, si no es él, uno de los más antiguos libros árabes, pero de todo tipo, ¿no? Eh, pues como les dije, la aritmética de Diofanto, de la cual hablamos hace un par de clases, Diofanto, como no tenía la notación decimal, como les comenté, muchas cosas las decía con palabras, ¿no? Incluso vimos algún ejemplo, ¿no? De una ecuación, pero enunciada con palabras. En cambio, acá ya, Al-Khwarizmi aprovecha toda la potencia del sistema decimal y además va desarrollando toda esta notación simbólica, que bueno, también vimos que ya había sido ya empezado a desarrollar con Diofanto. Por este libro, el libro de Kitab al-Jabr se divide en tres partes. La primera parte se dedica a resolver ecuaciones cuadráticas, ¿eh? Ecuaciones de segundo grado, ¿no? A por x cuadrado más b por x más c igual a 0, y encontrar qué valores de x satisfacen esa igualdad. La segunda parte se dedica a la medición de áreas y volúmenes. Y bueno, después la tercera parte por ahí no está relevante a nosotros porque tiene que ver con cómo aplicar en la práctica las leyes hereditarias islámicas que, la verdad que no las conozco, pero evidentemente eran muy complicadas, eh, porque implicaban que el hijo mayor, que el menor, que el hijo soltero, el casado, el no sé qué, y seguramente había que incluso, me imagino, ¿no? Hacer ecuaciones algebraicas como las que hemos visto en el epitafio y supuesto epitafio de Diofante, para el que vimos para calcular la edad, ¿no? Muy bien. Acá vemos un ejemplo de una ecuación, x cuadrado más 10x más 30 igual a 39. Dice, un cuadrado y 10 raíces de la misma cantidad equivalen a 39 dirhems. El dirhem era una unidad monetaria. Y acá, digamos, hay una cosa que Al-Khwarizmi no se anima, y es hablar en términos abstractos, es decir, igual a 39, no dice 39. O sea, esta ecuación tiene dos términos variables y un término constante. El 39 es un término constante, no aparece la incógnita x. Eh, y entonces dice, bueno, 39 dirham, podría haber dicho 39 manzanas, cualquier cosa, ¿no? Entonces dice, ¿cuál debe ser el cuadrado cuando incrementado por 10 de sus propias raíces equivale a 39? Entonces, esta palabra raíz parecería como si uno podría decir veces, ¿no? O sea, 10 raíces uno podría reemplazar por 10 veces o 10 por.
¿no? De esa misma cantidad, término constante proporcional a x a la 0, ¿no? O sea, proporcional a 1. 39 por 1, 39, ¿no? Así que bueno, hasta acá, digamos, con el Khwarizmi. En realidad ahí me corrijo, en cuanto a la simbología, también era con palabras al Khwarizmi, un lapsus. Pero bueno, fundamentalmente la manipulación algebraica, en realidad como no sabemos tampoco, digo Diofanto, porque mucho se perdió, tampoco sabemos hasta dónde llegó, ¿no? Salvo lo que les comenté, alguna que otra cosa. Lo mismo ocurre con el Khwarizmi, porque mucho se perdió. Afortunadamente, este libro no. Pero bueno, sobre todo es importante por la notación decimal, fundamentalmente. Como para, digamos, la, mantener la genealogía, la cronología, mencionamos que el conocimiento del Khwarizmi pasó a David ibn Qurra ibn Marwan al-Sabi al-Harrani. Acá lo mismo, David, hijo de Qurra, hijo de Marwan, ¿no? Sabi no sé qué quiere decir, el Jarraneo, porque bueno, el viento de Harran, un poblado en la península de Anatolia, en la actual Turquía, murió en Bagdad. Ya estamos entrando de a poquito al siglo X. Y lo mencionamos porque más allá de eso, que fue un importante astrónomo, musicólogo, fundó una escuela de traductores científicos del griego al árabe. Con lo cual incrementó esta tarea que había sido iniciada, ¿no? Con el califa Al-Mamún, ¿no? Y otro continuador matemático, ¿no? Del legado del Al-Khwarizmi, Abd Allah Muhammad ibn Muhammad al-Yayani, algo así. Pero esto, digamos, en la otra punta del mundo musulmán, ¿no? En Córdoba, en la Córdoba de la península ibérica, eh, lo que sería el al-andaluz, ¿no? De ahí viene Andalucía, ¿no? Del al-andaluz. Lo mencionamos porque, bueno, desarrolló aún más, ya había sido empezada a desarrollar la trigonometría esférica, pero esto desarrolló aún más la trigonometría esférica, pero como disciplina, digamos, independiente de la astronomía, como disciplina en sí misma, ¿no? Muy bien, vamos a detenernos un poquitito en el siguiente personaje, Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani, oriundo de Fergana, en ese entonces saudiana, una región del califato abásida en la actual Uzbekistán. Lo mismo, ¿esto qué significa? Abdul Abbas Ahmad, hijo de Muhammad, hijo de Kathir, el ferganés, o algo así. ¿No? Acá en su nombre está incluido su padre y su abuelo. Bueno, se lo suele conocer como Alfraganus o Alfergani. Vivió en el siglo IX y destacó como astrónomo. Fue muy importante. Fue uno de los que midió el diámetro de la Tierra. Sinceramente, no sé qué medida obtuvo. Y escribió una obra en el 833 llamada Elementos de Astronomía, que reúne en realidad básicamente la cosmología de Ptolomeo. Y bueno, lo desarrolla, hizo observaciones, realizó tablas astronómicas y aplicó, digamos, toda esta aparatología de los epiciclos y demás de Ptolomeo. Por ahí la importancia también que tiene es que este libro fue uno de los que fue traducidos al latín.
en ese renacimiento europeo, ¿no? Ahí era en el siglo XII, con lo cual tuvo mucha influencia. Alfergani fue en este caso persa, que tuvo una gran influencia en el renacimiento de la astronomía en Europa, ¿no? A lo largo de los siglos XII, XIII, XIV. Usando el propio modelo de Ptolomeo, sus propias observaciones y las de Ptolomeo, hizo como una serie de revisiones de las tablas de Ptolomeo. Otra cosa importante fue que escribió un tratado sobre el astrolabio. El astrolabio es un instrumento para medir posiciones de las estrellas. Esto lo hizo en el Cairo, ¿no? En Egipto, a mediados del siglo IX, y construyó unos años después, o supervisó, digamos, la construcción de un gran nilómetro en la isla de Roda. Es una isla que está dentro del río Nilo, no confundir con la isla de Rodas, esta es Roda. Con lo cual, bueno, evidentemente, como toda persona en su época, ¿no? O sea, él destacó como matemático, astrónomo, ingeniero, ¿no? Ustedes dirán que es un nilómetro. Bueno, es algo que sirve para medir la altura del Nilo, en realidad para medir la altura de cualquier río, ¿no? De cualquier río. Acá les puse una imagen de un astrolabio. Esto es un astrolabio bastante antiguo, construido por un matemático que se llamaba Ibrahim ibn Zahid al-Sali, en Toledo, en el siglo XI, ¿no? Nos vamos a detener a estudiar cómo funciona, pero bueno, digamos, acá lo que está es lo que llama la proyección estereográfica de la esfera celeste. En estereográfica, bueno, tampoco nos vamos a meter en eso, pero tiene que ver con, digamos, la esfera celeste, como su nombre indica, es una esfera. Entonces yo la puedo proyectar de una manera, de determinada manera, en dos dimensiones, como está acá. Y bueno, acá lo que uno trata de hacer es, lo que uno trata, no, lo que uno hace moviendo esta aguja y ajustando es determinar la posición y la altura de la estrella que a uno le interesa precisar. Acá hay unos símbolos que tienen que ver con las constelaciones y con determinadas estrellas que uno los usa de referencia. Pero bueno, simplemente para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de astrolabio. Y esto es un nilómetro, como verán, bastante sofisticado. Es una construcción, acá digamos, este eje que está acá, tiene marcas, entonces depende de la crecida del Nilo, esto está, digamos, cerca del río, cerca de la ribera del río, y al estar en contacto con el río, en función de la crecida del Nilo, bueno, del río va a empezar a inundarse estas partes, ¿no? Uno puede incluso contar los escalones, o bien acá ver la marca donde llega el agua, ¿no? O sea, este es un ejemplo de un nilómetro, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. Ahora con Al-Farabi, entonces no se lo confundan Al-Farabi con Al-Fergani. Abu Nasr Muhammad ibn al-Faraj Al-Farabi o Al-Farabi. Bueno, Al-Faraj, porque era oriundo del distrito de Farab, en el Turquestán occidental. Esto es ahora el territorio de la República de Turkmenistán, ¿no? Nació en Wasil, un pueblo ahí en Farab, en el 872. Y murió en el 950 en Siria, en Damasco. Bueno, y al igual que otros estudiosos, de los cuales vamos a hablar, como Berroz y Maimónides, ya los vamos a... Al-Farabi estudió todo, filosofía, ciencias, todo lo que se les ocurra. O sea,
teología, bueno, obviamente, bueno, el mundo, dentro del mundo islámico, ¿no? Se lo llamaba maestro segundo. Ya en esa época, en el mundo islámico, había una gran reverencia, respeto por Aristóteles. Fíjense, en el mundo musulmán había una gran reverencia por Aristóteles, que ya llamado nada menos que maestro primero. ¿eh? Este, También se traducían obras de Platón, pero en mayor medida de Aristóteles, y había una mayor cantidad de comentarios de Aristóteles que de Platón. Pero bueno, este personaje Al-Farabi fue muy importante a punto de ser llamado maestro segundo. Este, Aquí, bueno, estamos en el siglo X, ya habían pasado más de 150 años, en que desde que Harun al-Rashid había, digamos, establecido eh, la sede en Bagdad del Imperio Abásida, y empezaba a haber algunos movimientos independentistas, cuando no, ¿no? Eh, entonces el califato, bueno, que ya de por sí se dividía en emiratos y en estados, bueno, estos emiratos y estados, algunos querían ser independientes. Al-Farabi, como digamos, en su estudio de Platón y de Aristóteles, también se interesó por los aspectos políticos, ¿no? Porque también quería ver cómo resolver todas estas cuestiones políticas, ¿no? Y una cosa bastante particular de Al-Farabi es que él consideraba que no había tanta diferencia entre Platón y Aristóteles. De hecho, escribió una obra que se llamaba El acuerdo de los filósofos Platón y Aristóteles. Acá, bueno, hay un montón de citas de diálogos de Platón, este, eh, de la República de Platón, ¿no? Bueno, ya que ya Aristóteles había sido traducido en gran medida. Lo que trata es de establecer que Platón no se diferencia tanto digamos, del idolatrado Aristóteles, ¿no? En ese momento en el mundo musulmán. Acá les incluí como curiosidad una estampilla, fíjense la importancia de Al-Farabi. Una estampilla iraní que tiene una imagen imaginaria, por supuesto, porque no hay un retrato contemporáneo a Al-Farabi, de Al-Farabi, una estampilla iraní. O sea, algunos pensadores los incluyo como para darle el marco cultural, otros específicamente como Al-Khwarizmi por sus contribuciones concretas, ¿no? Bueno, acá vamos a mencionar a Avicena, Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina. Este, Acá les puse un dibujo de Avicena, también imaginario, bueno, pertenece al siglo XIV, a una obra que se llama Grados de Verdad, Daqa'iq al-Haqa'iq, un autor se llama Nasir ad-Din Ramal. Bueno, es lo más cercano a la época en que vivió Avicena que encontré, digamos, así de dibujo. Avicena también destaca como médico. Quizá algo vean con Lucrecia. Pues fue un médico, además de filósofo y bueno, científico en general, oriundo también de Uzbekistán. Fíjense Uzbekistán cuántas intelectuales dio, ¿no? En la Edad Media. Concretamente nació en el poblado de Oshana, en la provincia de Jorazán. Y murió en Hamadán, lo que ahora es Irán, en el 1037. Ven que vamos de a poquito avanzando en el tiempo. Muchos libros se perdieron, pero se escribió cerca de 450 libros, muchos de medicina. Algunos sobrevivieron, como por ejemplo el libro de la curación o el canon de medicina. Este, y algunos lo llamaban el tercer maestro. ¿Se acuerdan que Al-Farabi lo llamaba el segundo? Algunos lo llamaban el tercer maestro, ¿no? Aristóteles, Al-Farabi y después Avicena. Al igual que Avicena, tuvo influencias tanto de Aristóteles como de Platón,
aunque más de Aristóteles. Y bueno, fue de mucha influencia el despertar intelectual europeo, ¿no? Como les dije, a partir del siglo XII. Por eso también lo mencionamos a Avicena, por la influencia que también tuvo en el renacer filosófico y científico de Europa. Bueno, le gustaba mucho Aristóteles a punto tal, yo no me imagino cómo, ¿no? Y esto los estudiantes de filosofía tampoco se deben imaginar. Pero él dice que declaró, digamos, dice que leyó más de 40 veces la metafísica de Aristóteles. Así que evidentemente le había interesado. No es una lectura fácil la de la metafísica, así que bueno. Es interesante también, y acá un poco muestra de nuevo el clima cultural, cómo aquí no había en esta época del mundo musulmán y en esta zona del mundo musulmán, no había un choque entre la religión y la razón. ¿Eh? Eh, Realmente Avicena colocaba la razón por encima de todo, concretamente de todo ser, y para él la razón nos llama a buscar la perfección, lo cual lo acerca mucho al ideal platónico, aristotélico, ¿no? De la razón. O sea, acá eh, incluso la razón y el hecho de que nosotros tengamos uso de razón, para Avicena es producto de la voluntad de Dios. Entonces no hay ningún choque entre la razón y su uso y la religión. Esto es muy importante, ¿no? Eso también explica este renacimiento o eh, siglo de las luces o 2 siglos de las luces en Bagdad, ¿no? Concretamente me refiero a entre el 800 y pico y el 1000 y moneditas, ¿no? Y vamos a comentar una cosa solamente de Avicena, argumentando acerca de eh, el problema del universo, ¿no? O sea, nos interesa Avicena en este caso como cosmólogo, si quieren. Él dijo que el universo no tenía comienzo, a pesar, o sea, en realidad, este, acá está de acuerdo con Aristóteles. ¿Se acuerdan que Aristóteles tampoco creía que el universo había tenido un comienzo? Pero claro, había una cierta tensión con la creación bíblica. No olviden que el, el Islam no reniega de la herencia bíblica, ¿no? Sino que lo enriquece con el Corán, bueno, con las enseñanzas de Mahoma. Acá hay una cierta tensión, sin embargo, bueno, él argumenta que el universo, o sea, que en todo caso la creación es un hecho, digamos, que está más allá del tiempo, ¿no? Entonces el universo eh, em, no tiene comienzo, ¿no? Y acá él toma un argumento de Simplicio que nosotros no comentamos. Él agarra el argumento de Simplicio, eh, y es que un universo sin comienzo eh, parece llevar a la conclusión de que han existido un número infinito de almas. Pero Simplicio lo que dijo es que, bueno, eso no significa que haya un número infinito de almas porque las del pasado ya no están, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Avicena creía en la inmortalidad de las almas. En esto era neoplatónico. Eh, los neoplatónicos, además, como el propio Platón, creían que había reencarnación, ¿no? Entonces, digamos, uno podía, desde el punto de vista neoplatónico, compatibilizar un universo sin comienzo con incluso un número finito de almas. Y decir que hay un número finito de almas existen desde hace infinito tiempo y que desde hace infinito tiempo se están reencarnando, ¿no? Eso también uno podría este,
lo podía creer. Bueno, la posición que toma Avicena es algo intermedio, si quieren. O sea, Avicena cree en la inmortalidad de las almas, también cree que hay un número infinito de almas, no finito, infinito, porque algunas se encarnan y otras no. Otras ya están en algún estadio superior, si quieren, ¿no? Por supuesto, al pensar que hay un conjunto infinito de almas, le llevó a ciertas aporías bueno, o problemas, ¿no? Este, porque él, un poco tomando algunas paradojas de Zenón, ¿se acuerdan? Zenón de Lea. Él no creía, o sea, o él tomaba, digamos, esas paradojas diciendo, estas paradojas me llevan a concluir que no existen conjuntos infinitos ordenados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque un conjunto infinito ordenado lleva a contradicciones, porque, por ejemplo, una semirrecta, uno la puede pensar como un conjunto infinito ordenado en el sentido que los puntos están ordenados en cierta dirección, ¿no? Eh, y lo que decía es que si le quito a una semirrecta una porción finita, ¿no? De su extremo finito, supongamos que arranca el extremo finito está al lado izquierdo, y la alineo con otra semirrecta que antes comenzaba en el mismo punto, entonces, ¿qué pasa? La primera debería ser más corta, pero entonces significa que el infinito de una debería terminar antes que el infinito de la otra. Entonces, como esto es una contradicción, no tiene sentido decir que un infinito termina antes que otro, decía Avicena, concluyó que los conjuntos infinitos ordenados no pueden existir, de hecho, en la práctica. Pero él dijo que en relación a las infinitas almas inmortales, el conjunto de almas no es un conjunto ordenado, entonces no hay problema, ¿no? O sea, las almas son infinitas, son inmortales, son infinitas, y no se le aplican al conjunto de almas las paradojas de un conjunto infinito ordenado, porque el conjunto de almas no es ordenado. ¿Mm? Este, vamos a hablar mucho más adelante del nominalismo, lo vamos a ir viendo de qué se trata. Eh, para que entiendan de dónde viene este título que le puse a esta transparencia. Eh, Avicena tomó algunas cuestiones de Aristóteles también en cuanto a la división de las duraciones, ¿no? Los instantes, como algo que en realidad es el ser humano el que lo imprime a la realidad, no está en la realidad, ¿no? Entonces, él lo llamaba cortes imaginarios en instantes. Por ejemplo, él escribió, el pensamiento trae la generalidad de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por eso acá les pongo un nominalista generalizado. Él lo que decía es que los días, los minutos, etcétera, no están en la realidad, no están ahí en el mundo. Son invenciones humanas que tienen sentido práctico, nos ayudan a medir, bueno, a establecer mojones, digamos. Em, entonces, el nominalismo, digamos, es una corriente que dice que los universales no existen en el mundo. Son cosas que están, digamos, son inventos humanos, cosas que están en las mentes humanas, básicamente, ¿no? Eh, con lo cual uno podría pensar que este fragmento tiene connotaciones nominalistas, y de hecho la tiene, pero, por otro lado, Avicena, en otra parte, escribió que los géneros son anteriores y posteriores a las cosas, porque están en la mente de Dios. Eh, entonces, uno podría decir que en algún sentido Avicena era un nominalista si incluimos a la mente de Dios en el mundo de las mentes, o sea, en el conjunto de mentes. O sea, los universales están más allá de nosotros
pero no es que están, o sea, por un lado coincide con Platón en que hay un mundo de ideas que no está, independientes de nuestras mentes. La diferencia con Platón es que Avicena, ese mundo de las ideas, proviene de la mente de Dios. ¿Eh? Y esta es la... Por eso lo llamé nominalista generalizado, porque uno dice, bueno, puede ser un nominalista, pero al mismo tiempo ser platónico, si incluimos el mundo de las ideas de Platón como algo derivado de la mente de Dios. Eh, bueno, el siguiente pensador musulmán, muy importante, pero ya no en relación al tiempo o a cuestiones filosóficas, sino en relación concretamente a cuestiones físicas, en particular de la óptica. Fue, bueno, un importante matemático y astrónomo, pero destacó fundamentalmente, hizo grandes contribuciones novedosas, no comentar lo que hizo algún griego anterior, sino novedosas en el mundo de la óptica, ¿no? Abud Ali al-Hasan ibn al-Haytham o al-Hasan. Al-Hasan es una españolización, digamos, de al-Haytham, o una mezcla de al-Hasan con al-Haytham, ¿no? Nació en Basora, bueno, sigue siendo una ciudad importante de Irak, y murió alrededor del 1040 en el Cairo. Escribió un tratado sobre lentes, donde compara o sea, eh, donde de hecho dice que el cristalino es una lente que está en nuestro ojo. Y gracias al cristalino se forma una imagen en la retina. O sea, acá empiezan a haber una serie de innovaciones en el lenguaje incluso, ¿no? Porque además, y acá está la gran revolución, es el primer pensador del cual se tenga registro que directamente adhiere a que no son los rayos visuales los que salen del ojo, sino que es rayos de luz que llegan a los ojos. O sea, es un cambio de perspectiva fundamental, y esta revolución se hace en el mundo musulmán. ¿Mm? Acuérdense, bueno, Ptolomeo, habíamos visto cómo investiga el mundo de las leyes de la refracción a través de su libro Óptica, pero él seguía pensando que los rayos eran rayos de ojos, que salen de los ojos. Bueno, Alhazen cambia la perspectiva. Y también hace estudios de refracción, al igual que los que hizo Ptolomeo. Pero además, él inventa la cámara oscura, construye la cámara oscura, o sea, una cámara donde hay un solo orificio, en donde se forma, en la pared que está enfrentada a ese orificio, se forma una imagen, que va a ser como la antesala, ¿no? Varios siglos anteriores, a lo que va a ser la cámara fotográfica. Pero además, él es el que primero propone una explicación bastante acertada al origen del arco iris. Él sugiere que el arco iris se produce por la refracción de la luz en, en gotitas de agua en la atmósfera. ¿Mm? No desarrollo demasiado los cálculos, eso vamos a ver después quién es el que lo hace, pero sí lo propone muy satisfactoriamente. Eh, Él era un gran entendido sobre el mundo, el modelo ptolemaico, y de hecho se atreve a dudar sobre algunos aspectos. Escribe una obra que se llama Dudas sobre Ptolomeo. En el sentido de que duda sobre el carácter real, más allá de que sea práctico para predecir, hacer predicciones, duda sobre el carácter de que realmente existan en el cielo epiciclos y diferentes, porque
digamos, está bien, son círculos sobre círculos, pero en la práctica, digamos, los astros no siguen una circunferencia simple, ni tampoco el movimiento es uniforme. Acuérdense que el deferente era un invento en donde la velocidad angular alrededor del centro variaba. Se inventa otro punto alrededor del cual no varíe, ¿no? Pero bueno, lo que simplemente señaló Alhazen es que por más que el modelo Ptolomeo fuera exitoso a la hora de predecir posiciones de los planetas, difícilmente describa el mundo tal cual es, ¿no? Eso es lo que señala Alhazen. Bueno, vamos a hacer la pausa ahora.